La mayoría de la gente pasa el fin de semana arrancando estas plantas del suelo y tirándolas directo a la basura. Mientras tanto, en algún mercado agrícola, alguien está pagando dinero real por esa misma planta. Lo increíble es que muchas de las llamadas malas hierbas que crecen ahora mismo en tu patio superan en nutrientes a las verduras que tienes guardadas en el refrigerador, más vitaminas, más minerales, y en algunos casos, más proteína que la lechuga que compraste ayer. Quédate, porque una de ellas es una pequeña suculenta que contiene más omega 3 de origen vegetal que casi cualquier otra hoja verde del planeta. Y cerca del primer lugar aparece una flor que los colonos plantaron a propósito, mucho antes de convertirse en la pesadilla de los jardines de todo un país. 11 plantas totalmente gratis, probablemente creciendo muy cerca de ti ahora mismo. Vamos a descubrirlas una por una, empezando por la número 11. Número 11. Trébol, la fuente de proteína escondida en tu propio césped. Los ganaderos lo saben desde hace generaciones, aunque la mayoría de las personas pasa junto a un parche de trébol sin imaginar su valor real. Un pastizal con trébol alimenta mejor al ganado que un campo de puro pasto común, y la razón no está en cómo se ve la planta, sino en lo que guarda por dentro. El trébol pertenece a la familia de las leguminosas, la misma familia de los frijoles, los guisantes y las lentejas. Por eso sus hojas contienen una cantidad de proteína que la mayoría de las plantas de un jardín normal no logra igualar. Un puñado de hojas tiernas aporta más proteína aprovechable por gramo que la lechuga iceberg, además de vitamina C, betacaroteno y calcio. De hecho, si comparas un plato de trébol fresco con una porción equivalente de lechuga común, la diferencia nutricional es notable. La lechuga es prácticamente agua con textura, mientras que el trébol aporta algo mucho más cercano a lo que buscarías en una legumbre cocida. En tiempos difíciles, esto dejó de ser un dato curioso y se volvió literalmente una forma de sobrevivir. Durante las hambrunas de Irlanda y en varias regiones de Europa, las familias servían hojas de trébol para comer cuando fallaban las cosechas de papa y los graneros quedaban vacíos. Distintas comunidades indígenas de las llanuras y los bosques de Norteamérica también lo aprovechaban. Comían las hojas crudas en primavera y secaban las flores para preparar infusiones. En algunos registros históricos incluso se menciona que los tallos secos, molidos, se agregaban a mezclas de harina en años particularmente difíciles, exactamente el mismo tipo de estrategia de supervivencia que vamos a ver repetirse con otras plantas de esta lista. Las flores, de hecho, también se comen. Tienen un dulzor suave que viene del mismo néctar que atrae a las abejas, y por eso la miel de trébol tiene ese sabor tan característico, uno de los más apreciados entre los apicultores por su suavidad. Para consumirlo, elige hojas jóvenes antes de que la planta florezca, cuando están más tiernas, y añádelas a una ensalada o a una sopa casi al final de la cocción. También puedes secar las flores completas y guardarlas en un frasco hermético para preparar infusiones durante todo el año, no solo la temporada en que la planta está fresca. Recolecta siempre en zonas libres de herbicidas y pesticidas, y lava bien todo antes de comerlo. Número 10. Acederilla, la hoja con sabor a limón que ayudó a salvar marineros. Mucho antes de que alguien entendiera que era la vitamina C, miles de marineros morían durante viajes largos por una enfermedad que parecía inexplicable. Las encías sangraban, las heridas no cerraban, y los hombres perdían fuerza poco a poco, algunos incapaces siquiera de caminar por cubierta hacia el final de un viaje largo. Algunas tripulaciones descubrieron una solución casi por accidente. Al tocar tierra, masticaban una pequeña planta parecida al trébol, con un sabor ácido y fresco, muy similar al limón. Esa planta era la acederilla, y sin saberlo, esos marineros habían encontrado algo que les salvaba la vida, mucho antes de que la ciencia pudiera explicar por qué funcionaba. Su sabor cítrico viene del ácido oxálico, el mismo compuesto presente en la espinaca y el ruibarbo. En pequeñas cantidades, esa acidez viene acompañada de una buena dosis de vitamina C, comparable gramo por gramo con algunas frutas cítricas. Para alguien que llevaba meses comiendo solo carne salada y galletas duras de barco, sin acceso a ninguna fruta o verdura fresca, unas cuantas hojas podían marcar la diferencia entre mantenerse en pie o enfermar lentamente hasta quedar postrado. Es fácil de reconocer una vez que sabes qué buscar: hojas pequeñas con forma de corazoncito, agrupadas de 3 en 3, de un verde brillante o un tono rojizo púrpura según la variedad. Si aplastas una hoja entre los dedos, el aroma ácido te delata la planta de inmediato, incluso antes de probarla. Aparece en céspedes, jardines, bordes de bosques húmedos y grietas de aceras, muchas veces confundida con trébol común porque comparte esa forma de hoja tripartita. Por su contenido de ácido oxálico, conviene comerla con moderación, no en grandes cantidades todos los días, especialmente si tienes tendencia a formar cálculos renales. Aún así, unas pocas hojas en una ensalada aportan un toque fresco que equilibra muy bien verduras más pesadas, como una especie de sustituto natural de limón cuando no tienes uno a la mano. También puede prepararse como una infusión ácida y refrescante, servida fría en los meses de calor, o usarse de adorno, tal como usarías ralladura de limón sobre un plato terminado. Número 9. Llantén, la hoja verde que los soldados romanos llevaban consigo. Primero, aclaremos una confusión que casi nadie resuelve. El llantén de hojas anchas que crece pegado a las aceras no tiene absolutamente nada que ver con el plátano macho de la cocina. Solo comparten el nombre, algo que confunde a mucha gente cuando escucha hablar de esta planta por primera vez. Y en este caso, es la planta de hojas verdes la que merece toda la atención.
Los soldados romanos que marchaban por Europa la llevaban como parte de sus recursos de campo, no porque fuera especialmente deliciosa, sino porque resistía casi cualquier terreno y aportaba nutrientes que los granos secos no podían dar por sí solos durante largas campañas militares donde el suministro de comida fresca era prácticamente inexistente. Contiene vitamina A, vitamina C, y una cantidad de calcio notable para ser una planta silvestre, en algunos casos superior a una ración de espinaca cocida. También tiene una fibra suave y gelatinosa llamada mucílago, parecida a la que encuentras en la oqueira o el aloe vera, con un efecto calmante cuando recorre el sistema digestivo, algo que la medicina tradicional europea documentó durante siglos antes de que existiera cualquier explicación científica moderna. Las hojas maduras son más duras, con nervaduras marcadas, así que conviene elegir las jóvenes, más tiernas y agradables al paladar. Las grandes también se aprovechan si se pican finamente y se agregan a sopas o guisos, donde una cocción larga las ablanda por completo. Recoge las hojas pequeñas del centro de la planta, lávalas bien y cómelas crudas mezcladas con otras hojas suaves, o cocínalas al vapor unos minutos, como harías con la col rizada. Algunas personas incluso las agregan a batidos verdes, donde su sabor ligeramente amargo prácticamente desaparece entre otros ingredientes. Número 8. Malva, la sopa que alimentó a los pobres durante generaciones. Hay una razón por la que la malva aparece una y otra vez en textos antiguos como el alimento al que la gente recurría cuando ya no quedaba casi nada más. En el libro de Job se menciona como una planta que comían los desesperados y hambrientos. Y durante siglos, en el Medio Oriente y el Mediterráneo, la sopa de malva no era una rareza, era un plato real en mesas reales, sobre todo en épocas donde otras verduras escaseaban por sequía o por guerra. Lo que hacía que la gente volviera a ella no era solo la necesidad. Las hojas de malva son ricas en vitamina A y vitamina C, además de aportar magnesio y calcio en cantidades interesantes. Una vez cocinadas, tienen un sabor suave, ligeramente dulce, y una textura particular que muchas personas describen como reconfortante. Al igual que la oqueira, la malva contiene mucílago, una sustancia espesa que da cuerpo a sopas y guisos sin necesidad de harina, y que tradicionalmente también se ha usado para calmar la garganta irritada o aliviar molestias digestivas leves, un uso que persiste hasta hoy en la medicina popular de varias regiones. Se reconoce por sus hojas redondeadas, algo vellosas, con bordes ondulados o dentados, creciendo baja y extendida en suelos removidos junto a aceras y cercas. Más adelante aparecen pequeñas flores blancas o rosadas, también comestibles, con un sabor suave que recuerda vagamente a la nuez. Cosecha las hojas jóvenes, pícalas y añádelas directo a una sopa donde se ablandan y espesan el caldo, o saltéalas con ajo y aceite de oliva para un acompañamiento sencillo. En algunas cocinas tradicionales del Mediterráneo, incluso se secan las hojas para usarlas fuera de temporada, molidas y añadidas como espesante natural a guisos de invierno. Número 7. Pamplina, la primera hoja verde que aparece cada primavera. Mucho antes de que la lechuga empiece a crecer en la mayoría de los huertos, la pamplina ya está ahí, cubriendo el suelo con hojas tiernas y pequeñas flores blancas en forma de estrella. Los recolectores tienen un nombre para ese periodo, lo llaman el hueco del hambre, las semanas de inicio de primavera donde las reservas del invierno se agotan pero las nuevas cosechas todavía no están listas. La pamplina llena justamente ese vacío, y lo ha hecho desde que la gente aprendió a fijarse en que brota primero cada año, mucho antes de que existieran los invernaderos o el transporte de alimentos a larga distancia. Aunque parece frágil, tiene un perfil nutricional sorprendentemente fuerte, rica en vitamina C y vitamina A, con cantidades útiles de calcio, hierro y pequeñas dosis de zinc y vitaminas del grupo B. Su sabor es suave, ligeramente herbáceo, más parecido a una espinaca baby que a una hoja amarga, lo que la hace una de las plantas silvestres más fáciles de aceptar para quien recién empieza a probar este tipo de alimentos, sin ese rechazo inicial que generan sabores más intensos. Crece baja, formando pequeñas alfombras verdes, con hojas ovaladas y tallos delgados algo vellosos. Prefiere el clima fresco y suele desaparecer con el calor fuerte del verano, así que muchas personas ni siquiera llegan a notarla, apareciendo y desapareciendo casi sin dejar rastro en cuestión de semanas. Busca en zonas sombreadas del huerto o en céspedes que no se han cortado recientemente. Lava bien las hojas y tallos tiernos, agrégalos crudos a ensaladas o sándwiches, o añádelos al final de una sopa, casi sin necesidad de preparación, ya que su textura delicada se estropea si se cocina demasiado tiempo. Número 6. Acedera crespa, el pan de la hambruna escondido en una sola malez. Cuando las cosechas de cereales fallaban en algunas zonas de Europa, la gente no se limitaba a pasar hambre, buscaba sustitutos, y la acedera crespa fue uno de los más confiables durante generaciones. Esta planta alta, de tallos rojizos y hojas largas con bordes ondulados, produce miles de diminutas semillas a finales del verano, agrupadas en espigas que se vuelven marrón rojizo al secarse, visibles a simple vista incluso desde lejos en un campo abandonado. En años difíciles, esas semillas se recogían, se molían y se mezclaban con la poca harina disponible, estirando literalmente el grano que quedaba para alimentar a más gente con menos recursos. Pero las hojas también son útiles, aunque requieren algo de cuidado. Las hojas jóvenes son ricas en vitamina A y C, y contienen niveles de hierro que pueden competir con la espinaca. Igual que la espinaca, también tienen ácido oxálico,
así que las hojas más viejas pueden resultar ácidas e intensas, y conviene cocinarlas si se consumen con frecuencia. Un hervor breve suaviza mucho el sabor y reduce buena parte de esos oxalatos, dejando una hoja mucho más agradable y segura de consumir regularmente. Es fácil de identificar cuando alcanza cierta altura. Tallos de entre 60 y 90 centímetros, racimos densos de pequeñas flores verdosas que después se transforman en semillas marrones, y hojas basales con ese borde rizado tan característico que le da su nombre. Recoge los brotes jóvenes antes de que la planta produzca el tallo floral, hiérvelos unos minutos, escúrrelos y prepáralos como acelga. Para las semillas, espera que las espigas estén secas, sepáralas de la paja y muélelas hasta obtener una harina gruesa que puedes mezclar con harina común para hornear pan o tortillas, tal como se hacía tradicionalmente cuando el trigo puro no alcanzaba para toda la temporada. Detente aquí un segundo, porque lo que viene ahora es de las historias más inquietantes de toda esta lista, y tiene que ver con cuerpos que llevan miles de años bajo tierra. Cuando arqueólogos estudiaron cuerpos conservados de forma natural en turberas del norte de Europa, personas que murieron hace milenios y quedaron casi momificadas por el ambiente ácido de esas ciénagas, con la piel, el cabello e incluso el contenido de sus estómagos sorprendentemente intactos, encontraron algo que se repetía en sus estómagos: semillas de una planta llamada cenizo. No era un bocado ocasional ni una casualidad, era parte habitual de la dieta humana mucho antes de que existiera la agricultura tal como la conocemos hoy, un alimento tan cotidiano que quedó registrado, sin que esas personas lo supieran, en su propio cuerpo durante miles de años. Oye, si este tipo de datos te está haciendo ver tu jardín completamente distinto, este es el momento de suscribirte. Cada semana subo contenido así, historias reales detrás de plantas que la mayoría ignora, y todavía nos quedan las 5 más sorprendentes de esta lista. Número 5. Cenizo. El grano antiguo que probablemente esté creciendo ahora mismo en tu jardín. Está emparentado con la quinoa y la espinaca, y nutricionalmente puede superar a ambas en varios aspectos. Sus hojas aportan más calcio, hierro y vitamina A que la espinaca, gramo por gramo, además de una cantidad interesante de proteína y vitamina C, algo poco común encontrar junto en una sola planta silvestre. En la India, un pariente cercano de esta planta se cocina como un plato de invierno muy común, conocido en varios hogares desde hace generaciones. En distintas partes del mundo, culturas que nunca se pusieron de acuerdo llegaron a la misma conclusión: esta planta valía la pena cultivarla o al menos aprovecharla cuando aparecía sola. Es fácil reconocerla por su señal principal: las hojas nuevas cerca de la punta suelen tener una capa blanquecina y polvorienta, como si alguien hubiera espolvoreado harina sobre ellas, por eso en algunos lugares también se le conoce como pata de ganso blanca. Sus hojas son más o menos romboidales, con bordes ligeramente dentados, y la planta puede crecer bastante durante el verano, llegando incluso a superar el metro de altura, hasta producir racimos densos de semillas diminutas. Para comer las hojas, recoge los brotes jóvenes de la parte superior, donde son más tiernos. Puedes usarlos crudos en ensaladas o cocinarlos igual que la espinaca, porque su sabor y textura son muy similares, casi indistinguibles una vez cocidos. Las semillas maduras y secas pueden lavarse para quitar parte de su amargor y luego cocinarse como un grano, de forma parecida a la quinoa, incluso se pueden tostar ligeramente para intensificar su sabor antes de agregarlas a un guiso o una ensalada de granos. Número 4. Bardana, la verdura que Japón come y que en otros países se elimina. En Japón, la raíz de esta planta es una verdura completamente común. Se vende fresca en supermercados y se usa en salteados, guisos y acompañamientos, bajo el nombre de gobo, presente en la cocina cotidiana desde hace siglos. En otras regiones, esa misma planta suele tratarse como una invasora molesta, arrancada y desechada por quienes quieren mantener el jardín limpio, sin idea de lo que están tirando. Misma raíz, misma nutrición, pero una reputación completamente distinta según el lugar del mundo en el que te encuentres, algo que dice bastante sobre cómo la cultura, más que la ciencia, decide que consideramos comida. La raíz de bardana es rica en inulina, un tipo de fibra que tu cuerpo no digiere directamente, pero que las bacterias buenas de tu intestino sí aprovechan. La inulina actúa como prebiótico, alimentando microorganismos beneficiosos relacionados con la digestión y con buena parte de la salud inmunitaria, un tema que la investigación moderna sobre el microbioma intestinal ha empezado a tomar cada vez más en serio. Además, aporta potasio, manganeso y pequeñas cantidades de magnesio y calcio, todo en una raíz que puede costarte cero si sabes identificarla. La planta es difícil de ignorar una vez establecida: hojas grandes en forma de corazón que pueden superar los 30 centímetros, y en su segundo año, tallos florales altos con flores púrpuras espinosas parecidas a pequeños cardos, que después se convierten en esas bolitas con ganchos que se pegan a los calcetines y al pelo de las mascotas. Una molestia común para cualquiera que camine cerca en otoño. La parte valiosa es la raíz, y el momento importa. Busca plantas de primer año, antes de que produzcan el tallo floral, porque tienen raíces más tiernas y de mejor sabor. Cava junto a la base, ya que puede profundizar bastante, a veces más de 30 centímetros, luego lava, pela la capa exterior más dura y corta en láminas finas para saltear, cocinar en caldo, o incluso encurtir en vinagre para conservarla por más tiempo. Número 3. Ortiga, la planta que te ataca y después te alimenta. Con esta hay un problema evidente desde el primer contacto: si rozas una ortiga, lo notas de inmediato.
Sus hojas y tallos están cubiertos de pelitos huecos que funcionan como agujas microscópicas, liberando compuestos irritantes al tocar la piel, una reacción que puede durar horas si no se trata. Y aún así, durante miles de años, gente en Europa y Asia la buscó a propósito, picor incluido, porque debajo de esa defensa se esconde una de las hojas más extraordinarias que existen en el mundo silvestre. Una vez cocida, hervida al vapor o secada, la picadura desaparece por completo, sin dejar ningún rastro de esa irritación inicial. Lo que queda es una de las verduras silvestres más densas en nutrientes. Las hojas contienen una cantidad inusualmente alta de proteína para ser una planta verde, además de hierro, calcio y vitamina K en niveles muy notables, superando en varios aspectos a muchas hojas cultivadas que compramos habitualmente en el supermercado. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no solo se comía, también se procesaba para obtener fibra y fabricar telas cuando el algodón escaseaba por el racionamiento. La misma planta alimentaba y vestía a una familia entera en tiempos verdaderamente difíciles, un uso doble que muy pocas plantas silvestres pueden igualar. Crece en grupos densos, cerca de arroyos, cercas y bordes de bosques, con hojas dentadas en pares opuestos sobre un tallo cuadrado, fácil de identificar una vez que aprendes a reconocer su forma. Los pelitos urticantes se concentran especialmente en el envés de las hojas y en el tallo, así que los guantes no son opcionales al cosecharla, sin excepción. Recoge las hojas jóvenes de la parte superior antes de que florezca, siempre con guantes puestos, y con unos minutos en agua hirviendo o una cocción al vapor, el efecto urticante desaparece del todo. Después queda una hoja verde intensa, con un sabor entre espinaca y alga marina, perfecta para sopas, risotos, pesto o salteada con mantequilla y ajo, e incluso se puede secar y moler para agregarla como polvo verde a batidos o caldos durante todo el año. Número 2. Verdolaga, la suculenta con más omega 3 que casi cualquier otra hoja verde. Entre todas las plantas de hoja estudiadas por su contenido de ácidos grasos omega 3, hay una pequeña suculenta que aparece una y otra vez cerca de los primeros lugares, y lo más curioso es que no suele ser una verdura que la gente cultive con intención, apareciendo casi siempre por su cuenta en jardines y grietas. Contiene más ácido alfa-linolénico, un omega 3 de origen vegetal, que casi cualquier otra hoja verde analizada, con niveles que sorprendieron incluso a los investigadores cuando comenzaron a medirlos con más detalle en las últimas décadas. Pero no destaca solo por el omega 3. También aporta vitamina C, vitamina A, magnesio y potasio, además de betalaínas, el mismo grupo de pigmentos antioxidantes responsables del color rojo intenso de la remolacha. Sus hojas tienen un sabor ligeramente ácido y fresco, con una textura crujiente y jugosa más parecida al pepino que a una hoja común, algo que tiene sentido si recuerdas que es una suculenta, diseñada para guardar agua en sus tallos y hojas carnosas, sobreviviendo perfectamente a semanas de sequía sin marchitarse. Crece pegada al suelo, formando una especie de alfombra extendida, con hojas lisas, pequeñas y redondeadas, y tallos rojizos que se ramifican en varias direcciones. Prospera en lugares calurosos y secos, apareciendo fácilmente en entradas de grava, grietas de aceras y huertos descuidados, justo la parte más dura del verano, cuando otras hojas verdes ya se han marchitado por completo. Fuera de ciertas regiones donde se le considera maleza, la verdolaga tiene una larga historia culinaria. En el Mediterráneo se mezclan ensaladas con tomate, queso feta y aceite de oliva. En México se cocina con carne de cerdo o pollo en salsa de tomate, un platillo tradicional en muchos hogares. En algunas regiones de Asia se blanquea y se sirve con aderezo de sésamo, aprovechando esa textura tan particular. Número 1. Diente de león, la flor que los colonos trajeron a propósito. Hay un dato que suele sorprender a mucha gente: el diente de león no llegó a Norteamérica por accidente. Los colonos europeos llevaron sus semillas a través del Atlántico de forma completamente intencional, igual que llevaban semillas de col, zanahoria o hierbas medicinales, plantándolo en sus jardines como alimento y como remedio tradicional, un cultivo valioso, no un accidente botánico. La planta que hoy muchos consideran la enemiga número 1 del césped perfecto, fue durante mucho tiempo algo que la gente quería tener cerca, a propósito, cuidada como cualquier otra hortaliza. Casi todas sus partes son útiles, algo que no ocurre con tantas plantas silvestres. Las hojas son muy ricas en vitamina K y vitamina A, además de aportar calcio y potasio en cantidades más altas de lo que uno esperaría de una planta que crece entre grietas de la acera. En algunos nutrientes incluso compite con verduras cultivadas como la col rizada. Las flores contienen compuestos antioxidantes propios y se han usado durante siglos para preparar vino, buñuelos o ensaladas, aprovechando su color amarillo intenso incluso como colorante natural. Y las raíces, cuando se tuestan y se muelen, producen una bebida parecida al café, con un sabor terroso cercano al de la chicoria, una bebida que se volvió especialmente importante en épocas donde el café real escaseaba, como durante guerras o interrupciones en las rutas comerciales, cuando conseguir café importado era prácticamente imposible. Es imposible de confundir cuando florece, flores amarillas brillantes, y después esas esferas blancas llenas de semillas que el viento dispersa, la misma imagen que probablemente asocias con tu infancia. Sus hojas dentadas crecen en una roseta baja, pegada al suelo directamente desde la raíz, razón por la que sobrevive incluso a la podadora repetida semana tras semana. Elige hojas jóvenes para ensalada, porque son menos amargas, o saltéalas con ajo y aceite de oliva para suavizar aún más el sabor. Las flores se usan frescas o rebozadas en una masa ligera, y las raíces se lavan, se cortan,
Se tuestan lentamente hasta dorarse por completo y luego se muelen para preparar esa bebida sustituta de café que muchas generaciones dependieron cuando no había otra opción disponible. Cada planta de esta lista podría estar creciendo ahora mismo en algún rincón de tu propiedad, gratis, silenciosa, completamente ignorada. Y sin embargo, muchas terminan arrancadas, metidas en una bolsa de basura o abandonadas en el compost, sin que nadie piense dos veces en lo que acaba de tirar. Un aviso importante antes de que salgas a buscar cualquiera de estas. Varias de estas plantas comparten espacio con especies similares que sí pueden ser tóxicas o simplemente desagradables, así que nunca recolectes nada silvestre sin estar completamente seguro de la identificación. Idealmente comparando con más de una fuente confiable antes de comer algo por primera vez, y evita siempre zonas cercanas a carreteras o terrenos tratados con químicos, sin importar qué tan sana se vea la planta a simple vista. Todo esto nos recuerda algo importante: la línea entre una mala hierba y una verdura es mucho más delgada de lo que parece. Muchas veces la diferencia no está en la planta, sino en nuestra mirada. Una verdura es algo que sembramos con intención, una maleza es algo que apareció donde no la esperábamos. Pero desde el punto de vista nutricional, esa separación puede ser bastante injusta. Algunos alimentos por los que pagamos en el supermercado tienen parientes muy cercanos creciendo a pocos pasos de la puerta de tu casa, esperando a que alguien finalmente decida mirarlos de otra forma. ¿Cuál de estas plantas te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios, y si hay otro tema que te gustaría ver en un próximo video, me encantaría leer tu sugerencia. Todavía quedan muchas plantas fascinantes, alimentos olvidados y datos sorprendentes por descubrir.